Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecerles su interés y su asistencia a esta rueda de prensa en la que me acompaña el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez. Hoy les presentamos un proyecto de ley de crédito extraordinario. Este fondo extraordinario, dotado con 8 millones de euros, viene a aliviar el impacto que el incremento del coste de la energía ha producido en los ayuntamientos navarros. Es indudable que la guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido consecuencias económicas en la subida de precios, sobre todo los de la energía, que como consecuencia principalmente del encarecimiento del precio del gas. Esto ha repercutido en la actividad diaria de las familias y de las empresas, pero también en las de las administraciones públicas. Los municipios y los concejos, en el desarrollo de sus competencias, son grandes consumidores de energía eléctrica y de combustibles que destinan al funcionamiento de las instalaciones municipales educativas, deportivas, culturales y de tercera edad, y también al alumbrado y al resto de servicios públicos. Por este motivo, fruto del acuerdo presupuestario alcanzado para este 2023 con el Grupo Parlamentario EH Bildu, el Gobierno de Navarra ha elaborado un proyecto de ley de crédito extraordinario dotado con 8 millones de euros para compensar a los ayuntamientos por el incremento del coste de la energía que han sufrido. Se podrán beneficiar de este fondo extraordinario los municipios y los concejos de Navarra que hayan experimentado un incremento de los costes energéticos durante el ejercicio 2022 en relación al ejercicio 2021. Estos 8 millones de euros se financiarán con cargo al remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Haciendas Locales. Su distribución entre los beneficiarios se realizará en función de dos variables: el aumento de los costes del consumo eléctrico y la capacidad fiscal de cada una de las entidades locales que hayan sufrido este sobrecoste. Para el actual Ejecutivo Foral ha sido y es una prioridad absoluta dotar a las entidades locales de los recursos suficientes para mejorar sus infraestructuras y sus servicios públicos. Y con ellos también la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas, y esta legislatura así lo hemos ido demostrando. Por destacar alguno de los hitos de estos últimos años, cabe recordar que con motivo de la pandemia de COVID-19 el Ejecutivo articuló en su momento un fondo extraordinario de 25 millones de euros para que los ayuntamientos y los concejos pudiesen hacer frente a las nuevas necesidades que estaban surgiendo. El pasado año, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el consiguiente incremento del precio energético, implementamos otro fondo extraordinario por un importe de 4,2 millones de euros, aquel con carácter incondicionado para que los municipios y concejos recuperasen la capacidad financiera que se había menoscabado por la escalada de los costes energéticos. Ahora añadimos otro crédito de 8 millones, en total 12,2 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en nuestros pueblos. Además, hay que destacar este año que los municipios y concejos navarros dispondrán de 289 millones de euros, en este caso a través del Fondo de Transferencias Corrientes, orientado a financiar su funcionamiento y los servicios que prestan a la ciudadanía. Permítanme que subraye que se trata del fondo con mayor cuantía hasta la fecha, 289 millones de euros, lo que supone 31 millones de euros más que en el ejercicio anterior, gracias a la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación local. En conclusión, el Gobierno de Navarra quiere seguir apoyando a las entidades locales que son la administración más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas. Solo de esta forma podremos mejorar las condiciones de vida de la población navarra en su conjunto. Por ello, este proyecto de ley que hoy les presentamos, para paliar el impacto que el incremento del coste de la energía ha producido en los ayuntamientos navarros, ha sido informado favorablemente ya por la Comisión Foral de Régimen Local. Próximamente será aprobado en Consejo de Gobierno y posteriormente será remitido al Parlamento de Navarra para su debate y aprobación. En este punto, y con el fin de poder ofrecer más detalles, me van a permitir que ceda la palabra
al director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, para que profundice un poco más en los detalles. Jesús María, cuando quieras. Gracias, consejero. Bueno, yo creo que prácticamente el consejero ya ha explicado el motivo y los detalles de este fondo extraordinario de 8 millones. Y bueno, yo voy a profundizar un poco más en cómo vamos a articular la distribución de este crédito extraordinario de 8 millones, ¿no? Como bien ha dicho ya el consejero, el fondo va destinado a todos los municipios y concejos de Navarra que hayan tenido un sobrecoste, es decir, un incremento de costes en relación del 22 al 21 en las partidas de coste energético, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer es distribuir en función de dos variables este fondo extraordinario. ¿Qué dos variables? Pues una de ellas, el sobrecoste económico, el sobrecoste energético, es decir, que han tenido más coste energético en el 22 que en el 21, hay un sobrecoste, y también en función de la capacidad fiscal, ¿no? La capacidad fiscal de cada municipio, en este caso también de cada concejo, ¿no? Y con un importe máximo. Es decir, ningún ayuntamiento, ningún concejo, ningún municipio, ningún concejo puede recibir más que ese sobrecoste que ha tenido, ¿no? ¿Y cómo definimos un poco estas dos variables sobre las que vamos a repartir, ¿no? El aumento de coste, el sobrecoste. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí lo que pedimos a cada entidad local, a cada municipio, a cada concejo, es que nos presente un certificado de su coste energético en el año 21. Es decir, dentro de la codificación presupuestaria, las entidades locales reflejan este coste energético en tres partidas, una partida de electricidad, una partida de gas y una partida de otros combustibles, es decir, el coste, el importe de esas tres partidas en el año 21, y que nos presente también el certificado del coste o del importe de esas partidas en el año 2022. De esa manera sacamos el sobrecoste en relación del 22 con el 21. Y a esto hay que restarle la cuantía que ya recibieron todos los municipios y concejos de ese fondo extraordinario de Ucrania de 4,2 millones de euros, y también hay que restarle los ingresos derivados pues, de la venta de energía, en este caso hay entidades locales que producen y que venden energía, con lo cual eso habrá que restarlo de ese sobrecoste neto, y también en el caso de que las entidades locales o los municipios y concejos repercutan directamente el coste energético en un tercero. Es decir, hay un ejemplo muy claro que puede ser que una entidad local, un municipio, tenga arrendado el bar de la piscina y que el titular de ese contrato sea el municipio, pero que realmente el coste energético lo esté repercutiendo directamente en el arrendatario. Con lo cual, al no estar soportando directamente la entidad local, en este caso el sobrecoste, también habría que restarlo ese certificado. Y con eso obtenemos de todos los municipios y concejos ese sobrecoste neto, o ese coste neto, ese sobrecoste neto, mejor dicho, que es sobre el cual vamos a hacer la base para repartir esos 8 millones de euros del crédito extraordinario. Y además también le aplicamos una variable de capacidad fiscal, ¿no? Esta capacidad fiscal también se refleja en el Fondo de Haciendas Locales, donde ya las entidades locales, cada una de las entidades locales, en función de una serie de variables, tiene una capacidad fiscal diferente, y lo que hacemos de esta manera es ponderar ese sobrecoste en función de la capacidad fiscal, para que se entienda mejor. Es decir, intensificamos la ayuda y reciben un porcentaje mayor de ayuda a aquellas entidades locales, a aquellos municipios y concejos que tienen una menor capacidad fiscal, con lo cual les cuesta más, al igual que las familias, soportar ese sobrecoste energético que aquellas entidades locales que tienen una mayor capacidad fiscal y que de alguna manera pueden soportar mejor o han podido soportar mejor este sobrecoste económico, ¿no? Estas son un poco las dos variables con las cuales repartimos, y en función de esto, con el único límite del sobrecoste neto 22, es decir, nadie puede recibir más dinero de ese sobrecoste, hacemos este reparto de este crédito extraordinario de 8 millones de euros. Por dar alguna cifra, en el año 2021 el coste energético de las entidades locales de estas tres variables, como decía, electricidad, gas y otros combustibles, estaba en torno a 30 millones de euros. Es un poco la cifra de referencia, el dato 21. Dato 22, pues todavía no tenemos el cierre de cuentas de los municipios y concejos, que se hará pues, a lo largo del mes de marzo-abril. Pero, pues viendo un poco lo que ha pasado en otros sectores, puede estar en torno al 100%, ¿no? Es decir, que puede haber un sobrecoste, como hemos visto en las familias también y en las empresas, en torno al 100%. Con este fondo que se suma a los 4,2 millones de Ucrania, pues podemos llegar a paliar, a amortiguar un 40% del sobrecoste de las entidades locales. Yo creo que es un impulso importante, yo creo que es una ayuda importante para las entidades locales que van a disponer de estos 8 millones que se suman a los 4,2 millones de euros, y como decía antes el consejero, que yo creo que es una apuesta clara de que este Gobierno de Navarra apuesta por las entidades locales, que va a estar al lado de las entidades locales, y que en el caso de que surjan problemas, como surgió con el fondo COVID y como ha surgido ahora con los sobrecostes energéticos, pues que pone a su disposición recursos para paliar este sobrecoste económico. Yo, por mi parte, nada más,
y ahora tanto el consejero como yo quedamos a disposición por si hay alguna pregunta, alguna aclaración. Yo quisiera saber dos cuestiones. Una, ha hablado de porcentajes, pero ¿a cuánto cree en concreto que ascenderá la factura energética de las entidades locales este año, en 2022? ¿A cuánto calculan? Y luego, también quería saber cómo se mide la capacidad fiscal de una entidad local. La primera más sencilla de responder que la segunda. La segunda tiene más complicación. No tenemos una cifra concreta de cuánto va a ascender el coste. Podemos pensar un poco pero depende de muchos factores. Es decir, depende de que una entidad local tenga más gas que electricidad o más gasoil, la calefacción y tal. Un poco la estimación que hemos hecho con algún ayuntamiento, que os ha podido pasar ya datos del 2022, pues está en torno al 100%. Puede estar en torno al 100%, es decir, que en el año 2022 el consumo energético esté en torno a los 60 millones de euros. Pero, como digo, también depende un poco también de las medidas que se han tomado en el 2022, el cambio en medidas de ahorro y eficiencia energética, cambio de alumbrado a LED, instalación de autoconsumo. Es decir, eso ha podido amortiguar ya de alguna manera ese sobrecoste económico, pero aún así, pues bueno, podemos pensar que está en torno al 100%, ¿no? 60 millones, pero, como digo, coger esta cifra con mucha cautela porque depende mucho de cada entidad local. Y la capacidad fiscal es una fórmula compleja que se utiliza ya en el Fondo de Haciendas Locales y lo que mide es la capacidad teórica de recaudar que tiene un ayuntamiento. ¿En función de qué? Pues en función de su contribución territorial, en función de su impuesto de circulación, en función del IAE y en función de los aprovechamientos que tiene disponible. Con todo esto hace una fórmula, no de lo que está cobrando, sino de lo que teóricamente puede recaudar. Entonces, en función un poco de la presión fiscal, hay algunos ayuntamientos que están muy por debajo de lo que podrían recaudar y hay otros que están muy por encima de lo que teóricamente podrían recaudar, con lo cual ya someten a sus ciudadanos a una presión fiscal mucho mayor que el resto. Con lo cual, de ahí, de alguna manera, ya el Fondo de Haciendas Locales lo que hace es tener en cuenta esta variable y reparte más a quien menor capacidad fiscal tiene a la hora de recaudar. Y un poco este fondo lo que copia es esa fórmula de Fondo de Haciendas Locales y incrementa más y pondrá de alguna manera el sobrecoste en los ayuntamientos con menor capacidad fiscal. Me quedan un par de dudas. La primera de ellas es, supongo que los ayuntamientos se han puesto en contacto con ustedes para decirles previamente, bueno, esto ha subido mucho, a ver si… ¿Cuál es el mayor problema de pago, el mayor incremento de energía? ¿En qué aspectos es? No sé, polideportivos, calefacciones, no lo sé, ¿qué inquietudes les han trasladado en aspectos concretos? Y, en segundo lugar, como veo que las ayudas cubren el 40% del sobrecoste… En torno al 40%. En torno al 40%, entiendo que primero se recibirán todas las solicitudes y luego se prorrateará entre todos. Es decir, no es la ayuda para el que llega y puede que el último que llegue se quede sin ayuda. No, respondiendo primero a la segunda cuestión, es decir, hay un plazo, los ayuntamientos presentan todo su sobrecoste neto, en que finaliza el plazo, se hace un sumatorio de todo ese sobrecoste neto y se reparte los 8 millones para todo el mundo que tiene un sobrecoste. A prorratas, entiendo. Se prorratea, es decir, es posible que llegara a más del 40, es decir, una estimación, ¿no? Y en relación a las mayores preocupaciones de las entidades locales, yo creo que el mayor impacto se ha dado en aquellos servicios que son grandes consumidores de energía, ¿no? Y sobre todo en aquellos servicios que dependen, porque es lo que más impacto quizá ha tenido, del gas, ¿no? Es decir, aquellos que tienen calefacciones de gas, colegios son grandes consumidores de energía, como tú decías, instalaciones climatizadas, piscinas cubiertas, es una de las grandes preocupaciones de las entidades locales, que es una gran consumidora de energía. Montones, alumbrado público, todo lo que hay. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, muchas gracias por el interés y hasta la próxima. Bueno.